Te voy a platicar de las heridas emocionales de la infancia, del trauma y cómo esto afecta en la vida adulta de una persona. Cuando hablamos de heridas emocionales de la infancia, estamos hablando del trauma que surge en estas primeras etapas de vida. Comprendiendo que en estas etapas de vida, pues es indispensable tener conocimiento del desarrollo del niño para que podamos saber si existe algún traumatismo en estas etapas, cuáles podrían ser sus consecuencias. Cuando existe un traumatismo en la etapa de desarrollo del niño, pues nos vamos a enfocar en saber qué está desarrollando en específico el cerebro del niño y qué está aprendiendo el niño en esa etapa, en esa edad, porque el traumatismo lo más probable es que va a afectar en esas habilidades y características que el niño está desarrollando. Por ejemplo, cuando hablamos de un niño entre 2 a 4 años, está desarrollando la autonomía, la independencia, el traspasar sus miedos. Su cerebro sigue aprendiendo a través de lo lúdico, el juego. El cerebro aprende muchísimo mejor cuando el niño está en un ambiente seguro, estable, en donde se le acompaña a regular sus emociones. También en esta edad los niños están aprendiendo a reconocer, a lidiar más bien con sus emociones. Y es normal que los niños en esta etapa sean niños emocionales, niños reactivos, niños con desregulación emocional porque están apenas aprendiendo de sus emociones. Entonces, todo lo que el entorno, los papás, los cuidadores le provean al niño va a influir en su desarrollo. Cuando este entorno es hostil con el niño, cuando los padres tienen algún tipo de descuido o negligencia con el niño, cuando los educadores, los cuidadores tienen algún tipo de descuido o negligencia o dinámicas violentas con el niño, pues entonces surge lo que conocemos como el trauma complejo. Ahora, si el niño tuvo algún accidente que se sale de las manos de los cuidadores, por ejemplo, una pérdida, un accidente de auto, algo que se sale de las manos de esos cuidadores, entonces estamos hablando de un trauma que es trauma específico, trauma agudo, que es de un solo evento que impacta a la etapa de desarrollo también del niño, que también vamos a ver aquí efectos, síntomas, secuelas de este traumatismo y que lo vamos a tener que abordar desde ese momento que pasa el trauma, ese accidente, esa pérdida, que se va a requerir ese apoyo terapéutico para el niño que pueda regular y acomodar esta experiencia con ciertas herramientas y entonces la puede integrar de una forma efectiva. Ahora, cuando hablamos de trauma complejo, estamos hablando de que muchas veces se recibió de una relación interpersonal, es decir, de los progenitores, de los cuidadores, de la escuela, del entorno, del ambiente, muchas veces se recibió una dinámica, un trato violento, violencia psicológica, violencia física, y se recibió muchas veces y entonces se traumatizó. Al traumatizar, ¿qué pasa? Dos cosas. Una, se mantiene el sistema, nuestro cerebro, se mantiene en alerta y a la defensiva con todo lo demás, con el entorno, y se cierra muchas veces la parte cognitiva. Y al cerrarse la parte cognitiva, entonces empiezan a haber otro tipo de situaciones. Por ejemplo, que el niño en la escuela no esté rindiendo bien, que no se sepa relacionar con los demás, que no tenga un buen manejo emocional. Y esto conforme va creciendo el niño a hacerse adolescente y luego adulto, se va acrecentando. Si no se aborda de una forma terapéutica, si no se le dan herramientas, esto se va acrecentando. Cuando llegamos a la etapa adulta y hubo trauma complejo en estas primeras etapas, pues lo que sucede es que lo que era un síntoma se vuelve parte de la identidad y de la personalidad de ese individuo. Y aquí entra
Y entonces aquí entra lo complejo. Cuando el adulto que ya formó su identidad, su personalidad, que tiene ya tanto un temperamento como un carácter formado y que se relaciona con el mundo a través de eso que ya formó, entonces aquí lo que vamos a ver son mecanismos de defensa y dinámicas a la hora de relacionarnos con los demás, pero que su base va a estar en esta primera infancia. No quiere decir que lo sea todo, porque esta es otra confusión. No para todo va a pasar en la infancia, pero por supuesto que son los cimientos de una persona. Y entonces con las heridas emocionales de la infancia, lo que analizamos es cómo fue esa infancia, esa crianza. Se analizan las etapas de desarrollo del niño y si hubo un traumatismo en esas etapas, si hubo descuido, si hubo negligencia, si hubo una crianza sumamente estricta, rígida, agresiva, o si hubo una crianza a lo mejor con descuido, con negligencia también, con una crianza muy permisiva. Entonces todo eso se analiza. Al poder analizar, entonces el adulto se da la oportunidad de reconocer cuáles mecanismos y dinámicas a la hora de relacionarse se está relacionando desde esos traumas, se está relacionando desde esos conceptos que ha significado desde un aprendizaje en su infancia, de su historia, y cómo puede hoy, desde su presente, desde su observación, tanto reconocer como gestionar aquellas emociones que se han quedado reprimidas, como resignificar, como volver a crear nuevas dinámicas que le permitan relacionarse desde un equilibrio, desde, por ejemplo, el respeto, desde la reciprocidad, desde el equilibrio. Entonces aquí se replantea y se resignifica. Ese es el trabajo que hacemos con las heridas de la infancia, que es muy complejo y que no es nada más como tipificar estas heridas y meter a las personas ahí, sino es hacer todo un análisis, tener un conocimiento de lo que es el trauma complejo, un conocimiento de cómo funciona nuestra memoria, tanto implícita como explícita, y al poder entender todo esto, hacer un análisis con las 5 heridas y poder en ese análisis reconocer en el presente cómo hoy a la persona quizás le está bloqueando esa forma de relacionarse y entender de dónde viene. Nada más. ¿Por qué comento esto? Pues porque hay mucha duda e incertidumbre con este tema. También hay muy mala praxis muchas veces por tipificarlo nada más de una forma, como metemos a la gente aquí, patologizamos y entonces no hacemos nada al respecto. Y es realmente poner esto en análisis, reflexión, para poder resignificar en el presente. Y es todo un proceso terapéutico. ¿Ok? También es importante pues saber qué le pasa a nuestro cerebro ante un traumatismo. Cuando hay un trauma, en cualquier etapa, esto no solo es en la infancia, en cualquier etapa, infancia, adolescencia, adultez, vejez, no importa. Cuando hay un trauma, lo que sucede es que nuestro cerebro bloquea toda la parte de funciones, por ejemplo, ejecutivas, racional, neocórtex, límbico, que el límbico se encarga como de ese aprendizaje, de esa memoria específica, imagen, emociones, bueno, se bloquea y aparece nuestro sistema reptiliano, que en conjunto con la amígdala, que está en esta parte también límbica, la amígdala que se encarga de toda la interpretación emocional y también de mandar la alerta a todas esas funciones que se encargan de la supervivencia y decir, ojo, estamos en peligro, hay amenaza, entonces hay que ponernos alertas. Esto es lo que sucede en nuestro cerebro. La amígdala hace un secuestro a todas estas funciones más ejecutivas, de razón, de reflexión, de aprendizaje, porque para aprender tenemos que estar en un sentido muy, ¿cómo decirlo?, receptivo, muy tranquilo, pero también ante el trauma aprendemos. Y aprendemos de ese evento doloroso, impactante, intenso. Y lo que aprendemos ante el trauma y nunca se nos olvida es cómo nos sentimos.
no qué pasó. Entonces nuestro cerebro registra, nuestra memoria registra esto, cómo nos sentimos ante ese evento impactante. Si fue con mucha angustia, si fue con mucha ansiedad, temor, pavor, sensaciones, emociones, cómo reaccionamos. Y a esto le llamamos la memoria procedimental. Esta memoria se queda guardada, se queda registrada y es lo que se repite una y otra vez ante un evento que se le parece a esa experiencia dolorosa, traumática. Y se repite, pero se repite de una forma abrumadora. Es decir, la memoria traumática lo que hace es que se queda congelada, fija, y ya no se puede actualizar. Y entonces nos saca esta memoria procedimental una y otra vez, ante un estímulo que se le parece. Pero esto, digámoslo así, vuelve disfuncional a la persona a la hora de relacionarse con su entorno, con su presente, con un estímulo parecido. Lo que trabajamos en la parte psicoterapéutica es la renegociación con la memoria traumática y es todo un proceso orgánico, con paciencia, con autoindagación, con reflexión, con abordaje, con estrategias, por supuesto, que permiten hacer esta renegociación de la memoria traumática. Y bueno, te contaba qué le pasa a nuestro cerebro. Pues nuestro cerebro lo que hace es que guarda toda esta información de cómo nos sentimos, pero no tiene un registro de lo que realmente pasó. Y entonces con el tiempo nosotros vamos a tratar de reorganizar qué pasó. Pero resulta que nos van a llegar como escenas, imágenes, que puede ser que no hayan pasado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está tratando de reorganizar eso, de entenderlo. Y parte de la renegociación de la memoria traumática es darle lugar a esas sensaciones, emociones, imágenes, recuerdos, sean verdaderos o no, simplemente aceptarlos como el proceso de reorganización. No quiere decir que los vamos a hacer verídicos como sí pasó, no, sino que les vamos a dar su lugar de aceptación para que a partir de ahí se pueda resignificar. Todo esto lo hacemos a través de el proceso psicoterapéutico, también con algo que se llama la conciencia psicocorporal. Entonces, cuando nosotros podemos tener mayor conciencia psicocorporal o corporal, tenemos mayor capacidad de renegociar con esta memoria procedimental, con la memoria traumática. Todo esto se tiene que poner en juego cuando hablamos de las 5 heridas de la infancia. También se tiene que poner en juego cuando hablamos de trabajar con el trauma complejo. Cuando hablamos también de otras etapas de desarrollo, este conocimiento es importante para poderlo abordar de una forma eficiente, orgánica y sobre todo ética con las personas. Tengo un curso en donde vemos todo esto. Tengo un curso de la memoria traumática, el trauma como un recurso de transformación. Y también tengo un curso de las 5 heridas de la infancia en donde abordamos este conocimiento desde esta propuesta de análisis, de reflexión y de renegociación con la memoria traumática en las primeras etapas de nuestra vida. Si te interesa, con mucho gusto te mando más información.